y creamos que unidos como colombianos podemos ser mucho más grandes de lo que hemos sido en el pasado. Rompamos esos techos de cristal, creamos eso. Y eso hagámoslo respetando a los demás. ¿Qué es tu cuento? ¿Qué es tu historia, Mauricio? Si nos respetamos, entendamos mejor al cliente. Si nos respetamos, buscamos qué es lo que el cliente necesita. Si nos respetamos, sabemos que el cliente interno es importante. Si nos respetamos, sabemos construir clientes satisfechos. Si nos respetamos, sabemos construir más clientes atendiendo lo que nosotros ofrecemos. Esa es la historia. Cliente feliz, proveedor feliz, país feliz. Facilísimo, ¿no es verdad? Bernardo Vargas Gibson es economista de la Universidad de los Andes y posee un MBA de la Universidad de Columbia. Es uno de los líderes empresariales más destacados de Colombia, tanto al sector público como al privado. Fue presidente del grupo ISA, el mayor transportador de energía eléctrica de Latinoamérica. Dirigió la operación y las inversiones de ING Barings en Colombia. Fue gerente fundador de ProExport Colombia y Fiducoldex. Durante casi 10 años, Bernardo Vargas estuvo a la cabeza del Departamento de Reservas Internacionales y Financiamiento Externo, además de ocupar varias otras posiciones en el Banco de la República. El peor enemigo de un ser humano, y sobre todo de un empresario o de un político, es la vanidad, es el ego. Pensar que el éxito pasado, pensar que la posición a la que llega, presidente de la República, presidente de la Junta, presidente, te titula como ganador, ese es el peor peligro porque te borra con el codo esos ojos en la nuca que requiere un empresario para visualizar cómo va navegando bien o cómo va navegando mal. Voy a decir un término que en las conversaciones empresariales nunca se usa porque qué pena. No. Que es amor. Okay. Al final del día, esa conjunción de corazones, esa emocionalidad que permite lograr metas, es amor. Amor por uno como ser humano primero, porque uno se entienda, independientemente de su rol, como capaz de cambiar el mundo, y amor por los demás, porque eso se hace a partir del servicio y el cuidado de los demás. ¿Qué más que eso para explicar lo que es servicio al cliente? Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Bernardo. Hola, Mauricio. Qué rico volverte a ver. Este sí es un reencuentro muy amable, muy agradecido y nuevamente por la consideración y la oportunidad de encontrarnos hoy contigo. Mucho gusto. Bernardo es de estas personas que tiene una carrera meteórica, porque cada vez que me encuentro contigo quedo más sorprendido por todo lo que has alcanzado. Y siempre hay una historia en clientecentricidad que creo que podemos aprender de personas que han tenido la exposición y la oportunidad de estar donde tú has estado. Y yo sí quisiera aprovechar estos momentos, Bernardo, para que nos contaras mucho de esto. Pero primero siempre hay una historia de la persona, más allá de los títulos y lo que eso conlleva. Bernardo, ¿quién es? ¿Qué estudió? Empezó en el Banco de la República, pero ahora está en un fondo muy grande, en una organización internacional gigantesca, al nivel más importante en las tomas de decisiones de billones de dólares. In between, cuéntanos eso, Bernardo. No, es la historia realmente que me define, porque es la historia de construcción humana que he tenido a lo largo de la vida y es cuando yo me recuerdo de lo que soy, me recuerdo es de eso, de ese ser humano que me ha construido la vida. Yo, bogotano, de una familia, digamos, de clase media normal aquí en Bogotá, crecí en Bogotá, padre de 3 hijos, 2 mujeres y un hombre, casado con Olga Lucía, y economista por formación.
pero realmente creo que por vocación, un hombre que cree que es a partir del servicio a los demás que uno construye sociedad. Y eso no es por culpa mía, sino es por culpa de pronto de mi hija Sofía, la mayor, que nace hace 25 años con una discapacidad intelectual muy severa, además de con problemas de corazón, que cuando ella nació y tuvo que someterse a 3 cirugías de corazón, decían que tenía 10% de posibilidad de salvarse, sobrevivió, una luchadora. Y luego, a partir de allí, como persona discapacitada, nos ha metido a mi esposa y a mí en ese mundo de entender la importancia de que estas personas sean miradas como somos mirados los demás. Mi señor y yo fundamos hace 21 años casi la Fundación Best Buddies, que tiene ya esta historia en Colombia para atender y trabajar con personas con discapacidad, y muy orgullosos porque a lo largo de los años hemos trabajado con miles y miles de familias de estratos muy bajos en todo Colombia, en varias ciudades de Colombia, que tenían hijos con discapacidad, que a través de la fundación hoy en día son personas con contrato de trabajo formal, pero que cuando llegaron a sus núcleos familiares de chiquitos eran el castigo de Dios de sus familias, porque muchas de ellas, que eran familias informales de estratos bajos, no podían salir a trabajar por cuidar a este muchacho o muchacha. En ocasiones hasta tenían que amarrarlo de la casa, de la cama, para poder salir a trabajar y poder traer el pan de cada día. Y hoy en día son personas que, especialmente en momentos como la pandemia, fueron los salvadores de esos núcleos familiares. Entonces eso enseña cómo los que supuestamente son un lastre para la sociedad, al final del día redefinen desde el punto de vista sociológico lo que es una definición en donde todos ponen, incluso los que uno supone, porque uno tiene pues esas taras que le da la vida, de que hay personas que no pueden poner. Pues estas personas con discapacidad intelectual salvan a sus familias, lo hicieron en la pandemia y son proveedores de muchas de estas familias informales. Esa enseñanza que me dio mi hija Sofía fue, digamos, lo que me abrió el camino hacia el servicio. Yo a partir de allí pues he aprendido a ser servidor público. Fui presidente de ProExport y ProColombia, que era pues una entidad de promoción de comercio en Colombia, que yo recuerdo, yo fui muy afortunado en esa época porque fui objeto de tener la primera oferta de McKinsey para trabajar en Colombia. Y eso era, yo pensé que era como mi salvación de vida. Y terminé trabajando en ProExport por una 15ª parte del salario que me pagaban en McKinsey, pero con esta vocación de servicio al país y obviamente a las personas que en ese momento tenían que brincar de una economía cerrada a una economía abierta. Entonces, y a partir de allí, pues he tenido experiencias rodeado por gente maravillosa, con además una base que usted también la tiene, Mauricio, que es la del Colegio San Carlos, con la educación de ese colegio que fue muy formadora y lo guía a uno para tener las puertas abiertas a ese concepto del servicio. Y evidentemente, gracias a Dios, rodeado por una esposa maravillosa y por amigos y hijos que me han ayudado a construirme como ser humano, con muchas falencias, pero por lo menos con un concepto claro de lucha permanente por mejorar, de humildad y de reconocer que el peor enemigo de un ser humano es su vanidad o su ego. Eso es lo que creo que Sofía y estas personas que me rodean me han dado, y es una herramienta fundamental para construirme en el ser humano que soy hoy. ¡Wow! Gracias por compartir, ¿verdad, bro? Y gracias por... es un aliento de humanidad muy potente lo que nos acabas de narrar. Me toca el corazón y me alegra aún más estar hoy aquí contigo. Varias cosas de esta narrativa, Bernardo, que me llaman la atención. Uno, servir. En esta trayectoria tuya, ¿cómo encajamos por definición, el servicio al cliente, la experiencia del cliente? Tiene el verbo servir. ¿Cómo ves tú, explicado a lo largo de tu trayectoria, la importancia de servir y de deleitar al cliente? Sí. No, ahí vuelvo y lo digo de verdad, no es porque tú estés aquí, pero
Eso inicia en el Colegio San Carlos. Los padres benedictinos de allí creo que nos implantaron una vocación de entender que éramos privilegiados en la sociedad, que éramos personas que habíamos llegado a una posición social que nos obligaba a tener responsabilidades hacia los menos favorecidos y que por lo tanto, mediante, digamos, las enseñanzas cristianas, el planteamiento de dar versus recibir era un planteamiento mucho más edificante desde el punto de vista de crecer como ser humano. Eso me lo enseñaron nuestros padres, hoy lo creo firmemente. Y a partir de allí, la experiencia que ya relaté de mi hija Sofía y otras cosas que me ha traído de la vida, me han consolidado esa creencia de que dar es más importante que recibir y de que lo que yo he recibido, recibí desde la cuna, me da responsabilidades de servicio. Entonces, eso es lo que yo he tratado de hacer. Además, sin postulados, sin posiciones para hacerlo, simplemente natural. Eso, la vida me ha llevado navegando hacia eso, pero sin postulados, si me hago entender, porque me parece que es lo natural, sí, que es lo que me beneficia como persona y entendiéndome a mí o tratando de entenderme, porque creo que uno de los desafíos grandes del ser humano es conocerse a sí mismo. Yo he tratado de hacerlo a lo largo de los años mediante diferentes acciones y actividades, y al hacerlo cada vez más, al conocerme más a mí mismo, creo que uno nunca termina de conocerse a uno mismo en su totalidad, pero entre más me conozco, más creo que ese concepto de dar versus recibir, de servir versus ser servido, es realmente la razón por la cual yo pues, paso por este plano planetario. Ok. Bernardo, hay muchos proponentes de teoría. Hay uno de ellos que es Frances Frei, que es una profesora en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Negocios, que tiene un libro que se llama Uncommon Service. Y ella dice en sus primeros capítulos que la vocación del ser humano al servir la tenemos desde muy pequeños. Nacimos con ese, en nuestra definición de humanidad, queremos ayudar a otros a cumplir sus propósitos, sus necesidades. Y en esa narrativa ella dice, ahora si está dentro de la humanidad, desde que nacemos, ¿por qué en las organizaciones, y sabemos que el 80% de la generación económica de las grandes economías radica en negocios de servicios? ¿Por qué se ha generado esa brecha entre ofrecer un servicio humano? Me encantó el concepto de la humanización de los servicios, que es un gran tema hoy, que es mucho más elevado que la experiencia y mucho más elevado que servir al cliente. ¿Por qué en estos años de experiencia empresarial, cada vez que llegas a una organización, ves, me imagino, o identificas en las juntas donde has estado esa brecha? ¿Por qué nos alejamos de poder atender bien a nuestros clientes? ¿Qué puede estar pasando? No, yo creo que el mundo ha venido evolucionando a partir de la masificación de los medios de comunicación, a partir de que los flujos de información ahora están a disposición de todos, para que el cliente, para que las personas del común, para que el hombre de la calle tenga cada vez más una influencia mayor sobre el impacto empresarial. Esto no era así en años pretéritos, en donde entonces lo que estaba más presente eran los resultados financieros, eran los logros económicos. A veces incluso con desdeño del impacto que podía tener ese logro sobre partes de la sociedad, sobre núcleos de la sociedad, incluso de forma muy negativa al medio ambiente y demás. Pero a medida que ha evolucionado el planeta, que hay más personas educadas, que hay más personas con acceso a información, esto migra a un mundo en donde el cliente, donde la persona de la calle toma una relevancia más importante. Hasta el punto de que si usted no es capaz de comunicarse con esa persona, que puede estar al final de la cadena, incluso en empresas B2B puede estar lejos de la cadena, si usted no logra mandar ese mensaje, es factible que uno fracase.
Entre otras cosas porque también el mundo de ahora da pie a que el riesgo de tratar, el riesgo de invertir, el riesgo de ser empresario sea menor. Anteriormente, apostarle plata a un negocio tenía más riesgo que ahora. Hoy en día, con la comunicación, con las necesidades de ese hombre de la calle, es menos riesgoso emprender. Entonces hay muchos emprendedores, el mundo se volvió un mundo de más emprendimiento. Y evidentemente eso también es un impacto que ven las empresas en lo que implica sus clientes. Y me refiero no solamente a los clientes que están en la calle comprando los servicios o los bienes, sino evidentemente a los clientes internos, a los colaboradores, a las personas con que uno trabaja. Entonces, esa brecha que existía cada vez se cierra más. Y en mi experiencia empresarial tengo claridad total de que es una equivocación separar lo que es el balance financiero de lo que en ocasiones se llamaba el balance social. Okay. Yo creo firmemente por mi experiencia de que si uno no compagina esas dos experiencias, la de un balance social y financiero, una empresa está abocada al fracaso. Y para eso requiere no solo ser bueno en lo financiero, sino que para hacerlo tiene que ser bueno en lo social. Porque si no es bueno en lo social, en un mundo competido, al final del día va a terminar perdiendo la carrera contra competidores que entienden mejor cuál es, digamos, el denominador más importante de esa ecuación. Y evidentemente ello tiene que ver con los colaboradores, porque son ellos, son los equipos, son la gente que trabaja en las empresas las que al final del día logran pues lo que en las juntas directivas allá arriba en el Palacio de Cristal se decide. Son ellos los que están gestionando para que el logro se llegue, ¿no? Ok, Bernardo. Has tocado un punto muy relevante en esta conversación que definitivamente tengo que abrir, que es el de la cultura y del rol del líder en la cultura de una organización. Al final, no es Bernardo el que está atendiendo al cliente, es el equipo humano que te apoya y que ellos, algunos que están en el front, tienen esa responsabilidad de deleitar a ese cliente, de la humanización del servicio, de la experiencia memorable. Primera pregunta, ¿cómo el líder habilita la cultura para que esto suceda? Esa es una pregunta central, porque yo creo que para que la cultura funcione, es importante que las empresas tengan claro cuál es su propósito. En la previa a esta conversación hablabas de Simon Sinek. Yo creo que el Golden Circle, el círculo de oro de Sinek, le pegó en la pepa a lo que eso representa. Cuando él dice llegar al para qué, getting to why, es qué es lo que en tu empresa está en el centro, el para qué. Y no es, como lo decía Sinek, en los casos comentando la diferencia entre Apple y IBM, no era producir computadores, no era manufacturar cosas, sino era para qué las manufacturas, para una experiencia humana, que fue lo que hizo Apple y por eso es hoy en día la compañía más valiosa del planeta. Entonces, yo creo que el para qué, el propósito es central para poder construir cultura. Si tú no tienes un propósito, es imposible, o por lo menos muy difícil, generar cultura. Ahora, llegar a ese propósito no es obvio tampoco, porque a mi modo de ver requiere un trabajo de abajo para arriba. Eso no es un tema que lo dicta un CEO o una junta directiva. Oye, nuestro propósito será eso. Eso tiene que consultar las bases, tiene que ver qué es lo que está pensando la gente que trabaja allí, para que haya una conjunción de energía, digamos, hacia un propósito. Y yo creo que a partir de allí, construir cultura es un tema comunicacional. Y eso se involucra a los CEOs, a los presidentes de las empresas. Hay un libro que te citaba antes de Eduardo Brown, un escritor argentino, que se llama Chief Emotions Officer, okay. Las personas primero, en donde en lugar de llamarlos Chief Executive Officers a los CEOs, los llama CEOs, pero Chief Emotions Officers, en donde toca la responsabilidad que tienen los CEOs de motivar a las personas, desde la emoción, transmitir un propósito para que este propósito se vuelva viral en la cultura de una organización. Si un líder es capaz de hacer esto, entonces es un verdadero líder
y entonces es capaz de traducir esto en resultados financieros. En mi paso por ISA, como presidente por 6,5 años, cuando yo llegué la acción estaba en 5.600 pesos, llegamos a un momento a los 5 años y medio en que la acción llegó a los 29.500, que para una organización de 18.000 millones de dólares en activos y de 4.000 personas, pues no era una tarea fácil. Y yo creo que eso lo hicimos en conjunto con muchas personas que colaboraron en ello, porque logramos llegar a un propósito en donde todos comulgábamos con ese propósito, que era conexiones que inspiran, y logramos comunicarlo de forma que eso comulgara con las almas, con las emociones de la gente, para que todos en conjunto lográramos mostrar que una empresa que estaba evaluada por el mercado en 5.600 realmente valía casi 30.000. Entonces, y eso, digamos, claro, acompañado de unos resultados financieros, pero yo creo que los resultados financieros, si me hago entender, fueron producto de que estas personas, este cliente interno, como lo llamarías tú, de que estos equipos de colaboradores se apasionaron por venir a trabajar todos los días para inspirar a otros. De que estos colaboradores se dieron cuenta de que no había techos de cristal y que dependías de ellos, independientemente de su rol en la compañía, de creerse que era posible para él inspirar a los demás, que era posible para él, permítame decir esta frase, cambiar el mundo para ella. Entonces eso generó una dinámica a lo largo y ancho de la empresa y de las filiales de esta empresa para lograr que esto sucediera. Y esto era medible. Cuando yo llegué, precedido de un excelente presidente de la compañía donde hizo una magnífica labor, de todas maneras teníamos un clima organizacional mejor que el promedio de las empresas de ese tamaño, no solo en Colombia, sino en América Latina, pero que estaba, digamos, cerca de ese promedio. Nosotros lo llevamos a un nivel de 0 a 100, de 73 por ahí a 90. Wow. Lo que hizo, y entonces eso se medía. Entonces le preguntábamos a la gente qué sentía, y ellos expresaban que se sentían parte de esto. El clima mejoró, los resultados financieros mejorando, el precio de la acción mejoró, y creo que en general, si uno le preguntaba al 90% de los colaboradores, decían que eran felices por estar allí. Porque al final del día, Mauricio, de eso se trata. ¿De qué más se trata si no es de ser felices? Capítulo 1. Trayectoria personal de Bernardo Vargas desde sus inicios en el Banco de la República hasta su posición actual en una organización internacional. Experiencia personal, vocación de servicio y educación como pilares importantes de una vida profesional. Me voy a robar muchas frases tuyas, pero hago zoom en un pedazo de esta narrativa sobre la cultura actuando como un imán, en mis palabras, que atrae a aquellos que comulgan con ella y repele a aquellos que no. Me imagino que en el reto de jefe de las emociones, Chief Emotion Officer, como jefe máximo de las emociones, pues los seres humanos son muy particulares en sus emociones. ¿Cómo gobiernas eso para retener el talento que comulga con esa inspiración que planteaste y que de alguna manera decante a aquellos que no comulgan? ¿Cómo se hace eso, Bernardo? Porque, claro, suena muy atractivo, pero, ok, ¿y cómo es el ABC? ¿Cuál es la receta? Sí, eso una vez tiene uno un propósito, una vez uno tiene claridad de dirección en ese aspecto, y entonces el paso siguiente es armar cultura. Para armar cultura, como CEO, uno lo que necesita es gente, es colaboradores, es equipo. Okay. Y creo que buena parte del éxito allí era que logramos armar un equipo excelente, que permitió que ellos mismos generaran a su vez sus propios equipos de excelencia, que permitió que eso llegara. Y claro, en lo que a mí corresponde también debo hablar de mis antecesores en ISA particularmente, que fueron reales titanes de la industria, que lograron posicionar a ISA con un equipo de gente que cuando yo llegué ya era excelente de plano. Entonces, claro, yo rodearme de la persona adecuada como CEO y armar el equipo es fundamental para que ellos
en compañía del que es el presidente de la compañía, puedan evangelizar y comunicar ese concepto de que las emociones de la gente se alineen con sus expectativas de vida, en donde además sucede, Mauricio, que hay gente que de pronto no comulga con eso, que de pronto no cuadra con ese propósito. Esas personas se van y no pasa nada, llegarán otras que sí comulgan con ese propósito y permitan, digamos, que haya una conjunción de emociones mucho mejor. En ISA se nos alinearon los astros y logramos una conjunción realmente muy especial. Wow, ok. En el tema, Bernardo, de los lugares donde te has encontrado con mucha frecuencia, que es en las altas direcciones, me gusta en esos palacios de cristal, los dioses del Olimpo, las juntas directivas. En tu experiencia, siempre hay una, digámoslo, disyuntiva entre el corto plazo y el largo plazo. Cultura definitivamente es un ejercicio de pulmón, es una carrera de fondo, de transformar emociones, de alinear voluntades hacia esa inspiración, hacia ello que nos moviliza, y eso definitivamente no lo hace uno de un día para otro. Y siempre está la trampa del resultado de la inmediatez del Q. ¿Y cómo son los resultados de este Q, Bernardo? Porque al final hay inversiones que no vas a ver, no vas a recoger, sino más adelante. Y muchas de esas son de la experiencia de cultura, se ven mucho más adelante. ¿Cómo balancear la presión de los stakeholders, del board y de sus accionistas con esto que nos está diciendo? Esa es una pregunta central, y en el caso que me ocupa, que he mencionado ahora un par de veces, que es el de ISA, se alinearon los astros no solo por la gente que venía del pasado y por los equipos tan buenos que había, sino porque a mí me tocó una junta directiva de primera, porque la compañía entendía, y los dueños en ese momento entendían, que el gobierno corporativo era fundamental para poder tener resultados de largo plazo, y que para tener resultados de largo plazo había que tener la resiliencia y la visión para que los de corto plazo no lo desviaran a uno del camino. En ese aspecto, las juntas que me tocaron a mí en ISA fueron fundamentales para que nosotros en la administración pudiéramos estar bien acompañados para proponerles que había momentos de corto plazo con ires y venires, pero que si manteníamos el rumbo, si teníamos un propósito claro, si trabajábamos por unos planes preestablecidos con una estrategia bien delimitada, con seguimiento, con data, con todos esos sistemas de medición que están en los libros de texto de administración, uno iba a llegar al consenso final. Y de hecho, en ISA ese resultado se cumplió con momentos muy difíciles. En Brasil, recién yo llegado, nos rescindieron todos los contratos de transmisión y se nos cayó el EBITDA que había en Brasil un 75%. Eso podría haber sido un caos financiero, pero lo sobrellevamos, lo trabajamos y al final del día cada año teníamos mejores resultados que el anterior. De tal manera que, claro, es los equipos internos administrativos acompañando a un líder, pero también unos órganos de dirección altos y un gobierno corporativo real. El gobierno corporativo tiene mucho greenwashing, de gente que dice, sí, yo tengo buen gobierno corporativo, pero al final del día imponen decisiones que no son realmente las que vienen, digamos, de consensos de un directorio, y yo creo que haya habido evolución muy importante en Colombia. Cada vez hay más claridad sobre que un gobierno corporativo bien armado, bien organizado, es fundamental. Lo digo desde donde estamos hoy. Yo soy consejero de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y esta es una organización que ejemplifica lo que es la construcción a lo largo de muchos años y de mucho apoyo de mucha gente, de un gobierno corporativo impecable. Ok, fenomenal. Bernardo, volviendo al tema de lo que significa ese largo plazo, y voy a tomar unas frases de Jeff Bezos, el expresidente de Amazon, que decía los primeros años de su ejercicio en Amazon, los mercados le decían en inglés, "Can you even spell profit?"
usted puede, usted no, todo es pérdidas. Y quiero andar en esto, Bernardo, porque en mi experiencia ese es uno de los dilemas más tosudos para quien se siente a liderar, del balanceo de las presiones de necesitamos resultados versus una visión como la que estás describiendo. Y nos dice, sí, parte de la salsa secreta es un buen gobierno corporativo, y a renglón seguido dices, pero un verdadero gobierno corporativo, uno que consulta. Danos un poquito más de insights de eso, porque yo creo que ahí eso es muy relevante para nuestra audiencia. Mire, yo creo que el gobierno corporativo es importante porque permite tomar las mejores decisiones. Y las mejores decisiones incluyen la de cambiar a los presidentes de compañías en el momento adecuado. Cada presidente o cada persona, todos los momentos de una compañía no necesariamente son de un mismo perfil. Yo cuando entré a ISA tenía la idea de retirarme a los 5 años porque pensé que eso era un horizonte bueno para poder traer lo que yo tenía, pero migrar para que viniera nuevos pensamientos. Entonces, el gobierno corporativo debe ser un catalizador de cambio en la compañía, para mirar cosas que no está viendo, para tener ojos en la nuca y evidentemente para entender que el éxito empresarial puede ser su peor enemigo si uno cae en la arrogancia y en la vanidad. Y no solamente tiene que ver con el éxito empresarial, el éxito humano. Las personas con mucha facilidad caemos en eso cuando nos va bien, pero las organizaciones también. Y para eso es que un gobierno corporativo debe funcionar, debe ser como la conciencia, para que no nos dejemos nunca como organizaciones contaminar por nuestro propio éxito, y que entendamos que siempre la humildad es una cualidad y no un defecto, y que el peor defecto sí es la vanidad y el ego, porque eso es lo que permite que las organizaciones evolucionen, que avancen, que se autocritiquen, que vean cuándo están haciendo las cosas bien y cuándo mal, y puedan aprender de los errores para construir hacia mejores organizaciones. Y al final del día, desde donde yo lo miro, que sean organizaciones que sirvan no solamente para sus propios grupos de interés, sino que a través de ellos construyan una mejor sociedad. Al final del día, cualquier propósito de construcción empresarial está definido o diseñado, debe estar diseñado, definido, para construir una mejor sociedad para todos, no solamente para los que están en el círculo cercano de esa organización o de ese grupo de organizaciones. Ok, no puedo, claramente, ¿verdad? Tengo que aprovechar todas las facetas de tu trayectoria, y en esta faceta final hablamos en la previa, como decías tú, de la transformación digital. Son momentos frenéticos. La inteligencia artificial amenaza con transformar la manera en que los humanos creamos historias humanas. Ya no vamos en 50 años a saber si son historias humanas o son historias de máquinas cuya capacidad inteligente va a superar por mucho la de nosotros. ¿Cómo la disrupción digital va a transformar esa humanización de nuestros servicios? ¿Cómo mantenemos esa impronta? Porque claramente la tecnología, en mi opinión, ayuda a resolver temas de personalización del servicio, eficiencia, tiempo. La gente no quiere perder tiempo en trámites, en fricciones, y ahí la tecnología tiene mucho que hacer. Pero al final es cómo hacemos sentir a nuestros clientes, cómo humanizamos, y hablaste de la palabra humanizar. Cuéntanos cómo desde tu perspectiva estás viendo estos momentos no evolutivos, sino revolucionarios, grandes cambios en muy poco tiempo, dentro de la perspectiva de la humanización del servicio. Siempre la tecnología y la evolución presenta disyuntivas. Los avances científicos se pueden usar para el bien o para el mal. Los avances científicos del últimos 100 años han servido para salvar muchas vidas, pero han producido armas que han destruido muchas vidas. Depende cómo los seres humanos lo usemos. Por eso es que la sociedad debe evolucionar hacia una sociedad más del servicio, para que esa evolución que es natural en los seres humanos, donde estamos inventando, eso es lo lindo de ser humanos,
que estamos todo el día retándonos para inventar cosas que no existen. Y el mundo actual me permite asemejar a la comparación que hacía yo antes, de por qué antes solamente la parte financiera primaba sobre lo social, porque no había esa cercanía al cliente. Lo que acerca a los clientes, lo que hace que el hombre de la calle pueda participar de las decisiones son los datos. Y cada día más, cada cosa que hace la gente se vuelve visible. Hoy en día con las redes sociales cualquier cosa que hagas puede viralizarse. Entonces, pues uno pensaría que en ese mundo uno tiene que comportarse de mejor forma. Las empresas tienen que hacerlo también. Y para ello, los datos son fundamentales. Y evidentemente en lo que estoy yo ahora, que es infraestructura para la transmisión y generación de datos, pues es necesario que haya esa claridad de que los datos son buenos, de que los datos permiten que la gente pueda comunicarse mejor entre ellos, que los datos ayudan a construir una mejor sociedad. Pero como todo, pues los datos también pueden llevar hacia ese mundo de la inteligencia artificial tan pintado tan negativamente por películas del futuro, ¿no? En donde es necesario que pues entendamos que al final del día estamos los seres humanos influyendo en cómo usamos los datos. Claro, claro. Pero lo que está pasando ahora sí es una revolución. Es una revolución de datos, en donde si tú piensas que los 12 años que llevamos de cloud han generado, no sé, 100 gigas de energía en almacenamiento, lo que viene con inteligencia artificial puede replicar eso en 2 o 3 años. Y el mundo de los datos viene. Entonces, lo que hace la compañía que yo represento ahora es buscar que estos sean almacenados de la manera más respetuosa, más protectora de la privacidad de los clientes, que además se haga de forma en donde el medio ambiente se proteja con uso de energía sostenible o verde, con reciclaje de agua para protegerlo, pero al final del día el motivo final es que los datos que tú generas todos los días, que los datos que se generan en el mundo estén bien manejados y bien protegidos con el propósito de construir una mejor sociedad. Todos estos datos, el sistema cibernético de computación que viene, van a permitir nuevos hallazgos tecnológicos, van a permitir computadores cuánticos, qué sé yo. Y no podemos negarnos a que eso llegue, sino construirlos como humanidad, como sociedad, cada vez como mejores personas, mejor grupo de interacción, para que esos avances los utilicemos en favor de nosotros mismos, en favor de nuestra humanidad, en favor del planeta, y que no nos autodestruyamos como pues a veces en la historia hemos estado cerca de hacerlo. Wow, ok. Me encanta porque la visión, Bernardo, es una visión muy amplia de lo que la definición de cliente es, porque el cliente es la misma sociedad. Son nuestros, no solo nuestros colaboradores, nuestros clientes, usuarios, sino la sociedad en la cual convivimos, y tenemos que oírlos a todos. Y ahí viene un concepto muy importante en estos temas de clientecentricidad que lo mencionaste, pero quiero darle un rótulo que es el de afuera hacia adentro. Las corporaciones que crecen y que verdaderamente innovan son las que, y decías, la importancia de los datos es, sabemos escuchar a nuestros clientes para qué es importante para ellos, para volver al interior, calibrar nuestros procesos, calibrar nuestros productos y deleitarlos. En ese outside, a contrario del ombligo para afuera, de creer que no las sabemos todas y le vamos a dictar a estos clientes que hoy en día, tú decías, tienen ya mucha información, saben qué quieren, tienen la opción de preferencia, pueden escoger otro. Esa experiencia de outside in, desde el punto de vista de la alta dirección, ¿cómo se siembra, en qué foro se habla del cliente? ¿Cómo hacemos esto para que verdaderamente exista, verdad? Ahí tenemos mucho por andar. Yo creo que cada vez más la narrativa de responsabilidad empresarial hacia el planeta, hacia la forma como nos tratamos, hacia el respeto del uno al otro, es más presente en el mundo empresarial y en el mundo todo. Evidentemente los datos juegan una parte central porque los datos transmiten esos comportamientos humanos. Sí.
Y yo creo que a partir de una consolidación de esta narrativa, en donde entendamos que al final del día nuestro paso por el planeta es para tener una mejor sociedad compuesta de seres humanos, cada vez más es factible por el hecho de que todos somos objeto de la información que fluye. Okay. Claro, ustedes me dirán, sí, Bernardo, pero eso es la mirada bonita, porque es que hay noticias falsas. Esos mismos datos se pueden utilizar para atacar a las personas y para imponerse, claro. Pero siempre los seres humanos tenemos esa decisión. Pero si utilizamos esa revolución para educarnos mejor, para visualizar lo que es malo y lo que es bueno, para ver qué está caminando mal y qué está caminando bien, para mostrar modelos de humanidad que otros puedan seguir, desde nuestros líderes empresariales o líderes políticos, yo tengo fe en que la humanidad y el mundo va a salir adelante. Pero pues me dirán que soy un optimista. Esto te iba a decir. Pero pues sí, lo admito, lo soy porque creo en la humanidad, porque creo en el ser humano. Me encantan los militantes del positivismo, porque no solamente lo dices, sino lo militas. Eres un claro exponente de esto. Fernando, hay una audiencia, digamos, en la evolución de un empresario. Están los muy maduros, muy experimentados que llegan a los cargos de la importancia que tú has sostenido, pero siempre hay un proceso evolutivo. Nadie nació presidente, nadie nació CEO. En esas audiencias que nos escuchan o nos están leyendo o nos ven, que están emprendiendo, decías, una de las características de estas nuevas generaciones es que se definen como emprendedores, ven múltiples oportunidades de hacer cosas diferentes, creen en transformar nuestra sociedad, creen en generar nuevos servicios. ¿Qué consejos hay para ellos? De una persona que como tú ha pasado mucho tiempo ahí haciendo. Volvamos a ellos. ¿Qué consejos prácticos, si fueras a emprender, si a tu hijo le vas a decir, hijo, vas a emprender, esto es los básicos? ¿Cuáles son esos básicos de la clientecentricidad para quien empieza? Bueno, ya mencioné uno central, y es que hoy en día es menos riesgoso innovar. ¿Por qué? Hay más capital que está dispuesto a exponerse para innovar, hay más información que te permite equivocarte menos para poder planear y emprender. Hay mucha más cercanía de que la catástrofe, de que el error de un emprendedor llegue rápido. Antes se demoraba mucho en llegar, entonces hace más fácil innovar. Yo creo que también hay más conciencia del conocimiento humano, no solo de quien emprende, sino de para quién emprende. De entenderse como ser humano mejor, conocerse mejor y hacer un esfuerzo por entender bien para qué hace las cosas. Yo creo que la comunicación en este sentido hoy en día le llega a los jóvenes incluso, que entienden que están parte de ahí. Y evidentemente los jóvenes son responsables en ese cuidado del medio ambiente, en ese cuidado del planeta. Y yo creo que eso en conjunto permite ser positivo, permite ser optimista, porque habemos más que estamos por la construcción de los demás de los que hay por la destrucción de los demás. Y creo que, repito de nuevo, el hecho de que quien esté por la destrucción de los demás quede en evidencia mucho más fácil por lo que existe hoy en día, pues permite que uno crea más en esa sociedad que viene, que es una sociedad distinta a la que conocemos. El nivel de innovación en los últimos 100 años pues es geométricamente distinta a lo que los anteriores 3.000 años fueron. Y creo que los 50 que vienen van a ser aún más. De tal manera que teniéndole fe a querernos conocer y querernos cuidar, es donde nace mi optimismo. Capítulo 2. La importancia de servir y deleitar al cliente en las organizaciones. La masificación de los medios de comunicación y el acceso a la información han cambiado la relación con los clientes. La importancia de equilibrar el balance financiero con el social para el éxito de una empresa.
El papel central del líder en crear y mantener una cultura organizacional que fomente el servicio y el propósito compartido. Si parafraseo lo que nos acabas de decir, y para validar que estoy entendiendo, dices, para estos emprendedores hay un mensaje que la sensibilidad por la sostenibilidad, inclusive por los stakeholders no visibles, no es utilidad a cualquier costo, que hay que tener en consideración un entorno mucho más amplio que permite que permanecer sea posible, porque yo creo que lograr utilidad a cualquier costo no te garantiza que sea sostenible. ¿Esa es una buena resumen de lo que te oí o hay algo que no estoy matizando, no estoy entendiendo adecuadamente, Bernardo? Sí, esa es la paradoja del mundo de hoy. Supónganse ustedes que un hospital, cualquiera, Sí. le vaya bien y acumule y genere utilidades. Hay quienes van a decir, uy, qué horror que una entidad hospitalaria genere utilidades porque se le están llevando unos. Pero hay otro que dice, esa organización que genera utilidades e invierte bien esas utilidades en expandir su capacidad de servicio, en expandir su capacidad de previsión de enfermedades, pues qué bueno que genere utilidades. O una empresa que genera utilidades y pueden mostrarle, porque hoy en día todo el mundo lee lo que pasa, a sus clientes internos, externos, que esas utilidades se reinvierten para crecer, pero para beneficiar a la sociedad, hace que sean círculos virtuosos y que se valga tener utilidades, que se valga ganar. Sí. Que eso en el mundo de las redes sociales muchas veces el que gana se demerita, pero el que pierde se olvida. Entonces, yo creo que el mundo nos va a llevar a entender que si trabajamos juntos y entendemos que el éxito de todos es el éxito de algunos, puede ser el éxito de muchos cuando estos algunos están bien enfocados desde su base, desde su objetivo, desde su propósito de construir humanidad, vamos a tener una mejor humanidad. Y hay excepciones, siempre las habrá. Pero las excepciones son buenas porque nos muestra dónde hay equivocaciones, dónde es el camino que uno no debe tomar. Entonces, claro, usted me puede acusar a mí de humanista y de positivo en el ser humano, sí, repito lo mismo. Yo creo que al final del día, con todos los obstáculos, con que habemos algunos que preferimos el egoísmo y la poca entrega, pero vemos otros que no. Al final del día el balance va a ser ganador. Y eso es la historia de la humanidad. Esa es la historia de la humanidad. Eso es lo lindo de la historia de la humanidad. Que a partir de allí, de esa paradoja, pues hemos evolucionado hacia ser una mejor sociedad, una sociedad más educada, una sociedad más compasiva de lo que jamás fuimos en el pasado. Ok. Bernardo, en el estado de madurez, hablemos de Colombia por un instante, y tú participas en múltiples juntas, eres una persona acuciosa en diferentes sectores, salud, tecnología, energía. El estado de madurez del mundo empresarial colombiano, ¿dónde está en estos raseros que nos estás exponiendo? Porque claramente puede ser que estés, como lo dicen los gringos, outliers, estás hablándonos de un mundo que probablemente no refleja lo que es, o simplemente es esa primera mayoría que está impulsando al resto a este es el camino. ¿Cuál es el estado de madurez empresarial en Colombia a partir de tu experiencia en estos temas? No, mi experiencia de tocar al mundo empresarial en Colombia en general ha sido muy positiva. Desde mi participación en juntas directivas, desde mi interacción con otros líderes empresariales, con muy pocas excepciones, encuentro personas, líderes, que no tengan claro esta vocación de servicio en atención a un propósito mayor. Que sean capaces de entender
que lo que hace su propia organización debe al final del día tener un impacto positivo sobre la sociedad toda. Yo, la verdad, esa ha sido mi experiencia interactuando con empresarios en Colombia. Creo que todavía hay mucho por hacer. En Colombia la mayoría de los empresarios son empresarios pequeños y medianos que tienen que evolucionar, que tienen que tener un Estado que les ayude a evolucionar. Yo soy un firme creyente de este trabajo conjunto entre Estado, sector privado, universidad y comunidades para construir con estas 4 patas una mejor sociedad todos. Y lo lindo de esta sociedad es precisamente que tiene todo ese camino por andar, que es una sociedad en donde priman los pequeños y los medianos que tienen ambiciones, pero que son empresarios de verdad, que desde su negocio pequeño son capaces de entender cómo pueden servir mejor a su barrio, a su comunidad, y de que desde allí pueden progresar como empresarios. Yo veo eso todos los días y me encanta hacerlo. A mí me dicen que yo podría ser político, me encantaría, lo que pasa es que no soy capaz, no tengo ni la piel ni las cualidades, pero qué bonito lo que hacen los políticos, que es ir a las calles a tocar a estas personas que están construyendo país. Y yo, de lo que he visto desde donde he estado en el grupo empresarial, hay muchas de ellas que lo hacen de una manera excelente, que requieren mucho apoyo, que requieren de un Estado que las acompañe y que al final del día van a ser los que nos van a llevar a esa evolución como país que, digamos, yo añoro. Ok. Vuelvo al principio de nuestra conversación, que un economista está hablando de elementos de humanidad y de el ser humano dentro del centro de nuestro hacer. ¿Por qué esa evolución? Es decir, no es que haya una disyuntiva, no es que sea algo excluyente por sí mismo, pero es una mezcla curiosa. ¿Por qué llegó a encontrar un Bernardo con una vocación de servicio increíble? Mire, lo mejor de eso es que comparado con empresarios con que yo tengo contacto en este país, muchos de ellos, yo soy un aprendiz. Estos tipos se la saben más que yo. Estos tipos se la conocen mejor que yo y la tienen más clara que yo. Y yo creo que eso es un movimiento imparable de entendernos a los empresarios pequeños, medianos, grandes, como transformadores de sociedad. Y como que independientemente de lo que hacemos, si nos enfocamos en hacer las cosas bien, éticamente, responsablemente, en esta sociedad colombiana que tiene tantas necesidades, tenemos para dónde agarrar, tenemos cómo hacer una vida digna para nosotros y para nuestras familias, y tenemos cómo construir ese país que queremos, en donde protegemos lo que tenemos. Yo represento hoy en día desde la Junta Directiva una de las asociaciones de protección de pájaros más grandes del mundo. Y es un orgullo hacerlo como colombiano, porque Colombia es el país más biodiverso del mundo en pájaros. Y allí cada vez más me encuentro con personas, pajareros, guías, en los lugares más recónditos del país, que hacen empresa trayendo turistas para mostrarles pájaros, que empezaron de la nada y que hoy en día son empresarios del turismo, son empresarios de la pajarería, y que dan ejemplo ante miles y miles de visitantes que van a mirar pájaros a nuestro país. Entonces, desde allí y desde otras cosas que he podido tocar, veo cómo es que los colombianos, de lo que los colombianos somos capaces, y me enorgullezco de ello. Buenísimo, Bernardo. No sé si hay alguna, decimos que los líderes son grandes storytellers, hablabas de administradores de las emociones. Los seres humanos conectamos más con las historias que con los datos. ¿Qué nos puedes contar de las historias que movilizan a lo largo de tu experiencia? Uy, ojalá yo aprendiera de verdaderos contadores de historias, pero es un camino por el que voy. Me encanta contar historias porque pienso que las historias son las que tocan emociones y son las que quedan. Y hoy en día, en este mundo de datos, este mundo de conexiones, nos permite hacerlo no solo desde lo escrito, sino desde lo visual. El mundo audiovisual, lo que estamos haciendo aquí hoy,
permite que eso llegue a mucha gente desde el mundo audiovisual. Y yo creo que en Colombia tenemos que contarnos nuestra propia historia cada vez mejor. Tenemos que reinventarla o inventarla o crearla y tenemos que creernos esa historia de que somos un país biodiverso, de que somos un país de culturas variadas, cada una con su valor particular, de que somos un país de etnias distintas, cada una con su propia fuerza, de que somos un país de mitos, de que somos un país de historias lindas para contar. Si nosotros somos capaces colombianos, como colombianos, de seguir contando esas historias, vamos a llegar a ese país que queremos. Y las estamos contando en los deportes, en el fútbol, en el ciclismo. Creámonos eso. Imagínese usted la historia que eso representa. Un ciclista típico promedio en Colombia, que es una persona de estratos bajos, que muchas veces fue mensajero en su bicicleta en droguerías y hoy en día son estrellas globales del ciclismo, o futbolistas. Creamos eso, rompamos nuestros techos de cristal como colombianos, evitemos dispararnos en el pie, peleando contra nosotros mismos, generando luchas internas que lo único que hace es destruirnos a nosotros mismos, y creamos que unidos como colombianos podemos ser mucho más grandes de lo que hemos sido en el pasado. Rompamos esos techos de cristal, creamos eso, y eso hagámoslo respetando a los demás. ¿Qué es tu cuento? ¿Qué es tu historia, Mauricio? Si nos respetamos, entendamos mejor al cliente. Si nos respetamos, buscamos qué es lo que el cliente necesita. Si nos respetamos, sabemos que el cliente interno es importante. Si nos respetamos, sabemos construir clientes satisfechos. Si nos respetamos, sabemos construir más clientes atendiendo lo que nosotros ofrecemos. Esa es la historia. Cliente feliz, proveedor feliz, país feliz, facilísimo, ¿no es verdad? Bernardo, no puedo terminar esta entrevista. En nuestra previa mencionaste en tu encargo en ISA, me diste algo que quiero que repitamos en este momento sobre la clave del éxito, a partir de este autor argentino que dijiste: yo soy un convencido de que la alineación de el ser humano en el centro del negocio y cómo lo atendemos es lo que nos hace crecer. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso que me confirmaste, que me dijiste, Mauricio? Yo ahí veo un éxito, yo soy fiel testigo de eso. Un poco a lo largo de esta conversación ya me he referido a eso, y es que yo creo que los éxitos financieros y empresariales que se lograron en ISA fue precisamente porque emocionalmente los 4.000 colaboradores de esa empresa logramos una conjunción muy positiva de propósito y de cultura. Y logramos entender emocionalmente que lo nuestro no era una vida en el trabajo y una vida en la casa, sino que todo eso era nuestra propia vida. Y que éramos felices en el contexto en que trajéramos ese propósito a nuestras propias casas, y que ese evangelio de trabajo por los demás, ese evangelio de conexiones que inspiran, se volvió común no solamente al interior de la organización, sino se volvió común afuera de la organización, en sus propias casas, en sus hogares. Y eso permitió que llegara el éxito empresarial. Eso lo vi con mis ojos, eso no me lo inventé, eso lo palpé, conversaba con las personas, me decían que eso estaba pasando en sus propias casas, me decían que eso estaba pasando en sus propios corazones. Entonces yo lo vi, por eso creo en eso, por eso creo que eso es factible, por eso creo que eso es posible. Y yo creo que las empresas que creen en eso han hecho eso posible, y no solo ISA, hay muchas otras, mejores que ISA, que han hecho posible que esa narrativa, que esa historia que se cuenta, afecte los corazones de las personas al interior y al exterior de esta empresa. Y logran que pues, eso genere una conjunción de corazones, que voy a decir un término que en las conversaciones empresariales nunca se usa, porque qué pena, que es amor. Okay. Al final del día, esa conjunción de corazones, esa emocionalidad que permite lograr metas, es amor. Amor por uno como ser humano primero, porque uno se entienda, independientemente de su rol, como capaz de cambiar el mundo.
y amor por los demás, porque eso se hace a partir del servicio y el cuidado de los demás. ¿Qué más que eso para explicar lo que es servicio al cliente? Fenomenal. Yo sé que no, fíjate que en la narrativa que es esplendorosa, Bernardo, uno diría en el mundo de los negocios, los números hablan. Entonces, toda esta narrativa bellísima, con ese verbo amar, que a veces la gente lo ve como cursi, pero no lo es, en pro del servicio, en el pro de generar valor real para nuestros clientes, tiene una consecuencia. Y mencionaste cómo recibiste ISA y cómo la entregaste. Entonces, hay una consecuencia real para ese que solamente cree en el estado financiero y muéstreme línea final que evidencia que ese amor, esa vocación de servicio paga. ¿Me equivoco, Bernardo? Ahí esa evidencia siempre está ahí. Lo que pasa es que eso, como en todas las decisiones empresariales, como en todas las decisiones humanas, se requiere pues algo de coraje, no algo de valentía. Porque así tú solo pienses que lo que importa es el resultado financiero, tú vas a tomar decisiones todos los días y algunas de ellas pueden fracasar. Pero si lo que tú piensas es que el éxito viene de un tema holístico, de un tema en donde se involucra la sostenibilidad toda, no solo de lo financiero, sino de lo social, de lo no financiero, y tomas esa misma decisión que requiere valentía y coraje, qué mayor satisfacción y qué mayor movimiento empresarial de que aciertes, pero puedes no acertar. Pero siento yo que si el propósito está claro, de que si el iniciador de esa toma de decisiones es la correcta, así fracases, lo que viene es aprendizaje para pasar a un siguiente nivel. Pero es que ese es el mundo empresarial. Si el mundo empresarial es el mundo de cero riesgo, de no tomar decisiones, pues esa no es la posición para estar ni como emprendedor, ni como presidente de una compañía grande. Pero qué bonito que ese coraje, que esa valentía involucre a otros, involucre el servicio, involucre esta narrativa de construir mejor sociedad, involucre romper techos de cristal de las personas para que sean mejores personas, involucre la humildad sobre la vanidad, involucre creer que el mundo va a ser mejor en el futuro, e involucre ese optimismo, involucre esa de pronto mirada favorable de lo que viene. Bernardo, no puedo, ya es que te estoy sacando hasta la última posibilidad de conocimiento, porque es que es muchas las cosas que me movilizan y me inspiran de lo que estoy escuchando. Hay una, ya es muy de micro, que ya a lo largo de esta conversación ha salido a flote, que es ese dilema del ser humano, del ego, de la vanidad y versus la humildad. En el rol de líder, ¿qué tan importante es eso? No. Mire, esa sí la tengo yo clara, porque ese es el peor enemigo de un ser humano y sobre todo de un empresario o de un político, es la vanidad, es el ego. Pensar que el éxito pasado, pensar que la posición a la que llega, presidente de la República, presidente de la Junta, presidente, te titula como ganador, ese es el peor peligro, porque te borra con el codo esos ojos en la nuca que requiere un empresario para visualizar cómo va navegando bien o cómo va navegando mal. Eso te ciega, y lo peor es que esa ceguez, no sé cómo se dice, viene con las personas más exitosas, los políticos más exitosos que logran tanto, los ciega el ego, porque piensan que se las saben todas. Hay otros que no, hay otros que no. En mi experiencia, los sabios más sabios que he conocido en mi vida, ya de varios años, son los que entienden esto, mejor que yo desde luego. Entienden a la humildad como una gran cualidad y entienden que tienen que levantarse todos los días de su vida peleando contra el ego, a pesar de su éxito. Y yo creo que los que lo logran hacer, al final del día son más felices que los que no.
Bueno, Bernardo, no te puedo quitar más tiempo, pero será una de otras conversaciones porque esto no para acá. Quería agradecerte profundamente tu tiempo. Con mucho gusto. Y ojalá nos veamos muy pronto, Que Bernardo. así sea. Capítulo 3. La creación de un propósito y su comunicación efectiva para construir cultura organizacional. El papel del CEO como Chief Emotions Officer, responsable de motivar y alinear las emociones de los empleados con el propósito de la empresa. La importancia de medir y preguntar a los empleados sobre su satisfacción y compromiso para mejorar continuamente. Cómo manejar los desafíos inmediatos mientras se mantiene el enfoque en el largo plazo para obtener resultados sostenibles. Hola, gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.